Análisis cinematográfico de la película The Witch por Frida Alcántara. Sinopsis. En 1630, en Nueva Inglaterra, una familia de colonos puritanos es desterrada de su colonia. Luchan por establecer una granja a las afueras del bosque. Sin embargo, la situación empeora a partir de la desaparición del integrante más pequeño de la familia, el bebé Samuel. Thomasine, la mayor de las hijas, debe afrontar el rechazo y desesperación de sus padres tras la pérdida de su hermano menor, además de ser tentada por una fuerza sobrenatural que vive en el bosque. Estructura narrativa. Para elaborar mi análisis tomé como referencia el esquema del viaje del héroe de Joseph Campbell, para proponer un esquema que se acople más a la película de The Witch. Pero para esto hay que ver primero de qué trata el esquema narrativo de Campbell. El viaje del héroe, también conocido como monomito, es un esquema narrativo ideado por Joseph Campbell, un profesor y mitólogo estadounidense que presentó esta estructura en 1949, en El héroe de las mil caras. La estructura del viaje del héroe consta de 12 pasos. Es una historia en la que el protagonista inicia un viaje que le cambiará la vida, pasando por dificultades para conseguir un objetivo y poder volver a casa. ¿Qué es un mito? La palabra proviene del griego mitos, que significa relato, cuento o leyenda. Es una narración maravillosa protagonizada por dioses, héroes o personajes fantásticos que se desarrolla fuera del tiempo histórico y explica o da sentido a determinados fenómenos. Elegí el viaje del héroe como base de mi análisis y mi esquema porque aborda las historias partiendo del mito. Sin embargo, en The Witch hay varios puntos que no cuadran o no se acoplan a este esquema. Por lo tanto, mi propuesta es la siguiente. Mi estructura narrativa tiene de título El descenso de la bruja y consta de 11 puntos. Número 1. Exilio. La familia es expulsada de la aldea, se establecen junto a un bosque y construyen una granja. Aquí podemos observar a la familia que estaremos viendo a lo largo de toda la película. Recordemos que es el año 1630 y que la religión reina no solo en aspectos de fe, sino también políticos. Por lo tanto, todos los integrantes de la familia van a ser reinados bajo este tipo de pensamiento que ha sido inculcado por el personaje del papá, William. Número 2. Misterio desencadenante. Samuel, el bebé, desaparece a manos de la bruja. Esto ocurre mientras Thomasine, la hija mayor, juega con el bebé y desaparece en solo unos segundos de su vista. No se escucha ni se ve nada que pudiera llevarse al bebé en tan poco tiempo. Número 3. Duelo y aceptación. Cada integrante lidia con la pérdida de Samuel de diferente forma, siendo la mamá la más afectada. En este lapso de la película también podemos ver algunas cosas que afectarán a futuro a la protagonista, que es Thomasine. Número 4. Falso culpable. Thomasine es culpada por su madre, por la pérdida de Samuel. A su vez, comienza el cambio físico de niña a mujer. En este punto también se tocan temas sobre la madurez del personaje de Thomasine. Sus papás y su hermano Caleb se dan cuenta de estos cambios físicos, pero en el caso de Thomasine no vemos que le tome mucha importancia. Y la mamá, al estar culpando a su hija por la pérdida del bebé, quiere sacar provecho de la madurez de Thomasine mandándola a trabajar a otro lugar para una nueva familia. Pero esto mismo provoca que su hermano Caleb elabore un plan de acción para que no sea necesario llevar a su hermana a otro lugar. Número 5. Nueva pesadilla. Thomasine y Caleb se adentran en el bosque para buscar comida. Desafortunadamente, Caleb es atraído por una bruja. Número 6. Esperanza perdida. Caleb regresa desnudo, herido y divagando. Su madre lo cuida, pero después se da cuenta de que su hijo ha sido embrujado y muere. En este punto quiero aclarar que la religión se ha manifestado como la verdad y única guía para toda la familia, y en este lapso ocurre una de las escenas donde más se intensifica esta cuestión. Número 7. Inocencia desvanecida. Thomasine debe demostrar que ella no ha cometido brujería ni ha puesto en peligro a sus hermanos.
Esto sucede porque su hermana Mercy la acusa frente a sus papás después de haber visto cómo murió su hermano Caleb. Ella, asustada junto con su hermano gemelo Jonas, comienzan a acusar a Thomasine de que ella es la bruja del bosque. William, el papá, se altera mucho y pone a prueba a su hija. Número 8. Devastación. Thomasine y los gemelos son encerrados en el granero en donde aparece la bruja. La madre sueña que sus hijos vuelven, pero es una alucinación. En este punto vemos que Thomasine, al defenderse de las acusaciones de los gemelos, le cuenta a su padre que Mercy y Jonas dicen que la cabra negra que tienen ahí, llamado Black Phillip, les ha hablado, insinuándole a su padre que ellos son los que han tenido contacto o pacto con el diablo. Al día siguiente el papá encuentra el granero abierto, a los animales muertos, a los gemelos desaparecidos y a Thomasine en el piso. Número 9. Sacrificio. Black Phillip cornea a William y Thomasine mata a su madre en defensa propia. Aquí vemos que todo juega contra Thomasine. No están sus hermanos gemelos, los animales están muertos y ella no tiene ningún rasguño. Por lo tanto, su papá la culpa inmediatamente y ella trata de defenderse, pero no puede hacer nada al respecto. Después vemos que William es atacado por Black Phillip. La mamá sale de la casa, ve a su esposo muerto y nuevamente vuelve a culpar a Thomasine, no solo por la desaparición del bebé Samuel, sino también la culpa por haber seducido tanto a su hermano Caleb como a su papá, y tiene intenciones de matar a su propia hija. En este caso a Thomasine no le queda más remedio que matar a su mamá. Número 10. Pacto. Thomasine busca a Black Phillip y firma el libro entregándose a él. Esta me parece una de las escenas más importantes e impactantes de la película, al tratarse en el momento en el que Thomasine ve cara a cara a esta fuerza maligna que es Black Phillip y que le pide que le hable como lo hacía con sus hermanos gemelos. En esta escena escuchamos a Black Phillip y el cómo le contesta a Thomasine. Se nos revela que efectivamente es el diablo y este le ofrece todo lo que ella quiera. Y aquí trasciende el personaje de Thomasine, porque viene de una vida muy limitada en todo tipo de cuestiones, desde la forma en cómo debe vestir, no mostrando su cabello, qué tipo de cosas están permitidas pensar, y Black Phillip le ofrece todo lo que ella tenía prohibido. Número 11. Renacimiento. Thomasine se convierte en bruja y se une a la Aquelarre. Finalmente vemos que nuestra protagonista cede ante una fuerza contra la que su familia siempre luchó. Diferencias entre el viaje del héroe y el descenso de la bruja. Como vimos, en el viaje del héroe conocemos al protagonista y su vida cotidiana. Después tiene un llamado a la aventura, en donde debe tomar una decisión y partir a un viaje que le servirá para fortalecerse. Ganar aliados, enemigos, superar pruebas, vencer al villano y finalmente volver a su mundo de origen, pero ya no siendo la misma persona de antes. Ahora ha ganado experiencia y regresa más sabio y fortalecido. Tenemos un final feliz que hemos recorrido junto con el protagonista. En el caso de La bruja de Robert Eggers, a pesar de estar basado en un mito o cuento de la Nueva Inglaterra, no tiene la estructura ya mencionada. No vemos un mundo originario en el que vivía la familia. De hecho, se hace mención de que extrañan vivir en Inglaterra. Tampoco vemos su vida en la colonia ya establecidos en Nueva Inglaterra. La historia comienza justamente cuando los exilian. Al llegar y establecer la casa y la granja donde piensan vivir, hay varias adversidades que deben sufrir. En ese caso, no vemos una evolución de forma positiva como sería en el viaje del héroe. Aquí todas esas tragedias que le ocurren a la familia, desde el misterio desencadenante, repercuten directamente en nuestra protagonista, y es una serie de circunstancias que empeoran conforme avanza la historia. Finalmente, vemos que Thomasine cede ante esta energía oscura, cuyo principal catalizador es la figura de Black Phillip, convirtiéndose en una nueva seguidora y uniéndose a la Aquelarre de brujas. Es muy notoria la diferencia de caminos que toman las dos estructuras narrativas, quedando como resultado en The Witch, un cuento folclórico de terror, con referencias muy acertadas de la época, en cuanto a la forma de pensar de ese tiempo, pero enfocándose en el mito más que en la realidad. Influencias en The Witch. Número 1. Francisco de Goya.
Estéticamente podemos observar una fuerte influencia de las pinturas y dibujos de Goya a lo largo de la película, sobre todo en las escenas donde aparecen las brujas. Por ejemplo, en el dibujo de Linda Maestra, del año 1799, hay mucha similitud en la primera aparición de la bruja del bosque, en donde vemos que utiliza la sangre del bebé Samuel. A continuación, dejo unos ejemplos. La película maneja un contraste de tonalidades. En las escenas de día, a pesar de estar en el exterior, predominan colores grises y fríos. En las escenas de noche, se acentúa el color negro, pero al mismo tiempo se juega con la luminosidad, aportando tonos cálidos en la oscuridad. En ambos casos, los tonos rojizos resaltan perfectamente. Este balance de tonalidades se mantiene durante toda la película, y crea una atmósfera muy bien lograda de cuento, suspenso y terror. Número 2. Mitos, cuentos, escritos históricos y religión. En el año 1620, llegan los primeros colonos ingleses a Nueva Inglaterra, lo que es ahora Estados Unidos. Fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En el libro de El culto a la brujería en Europa Occidental, del año 1921, la autora Margaret Murray hace un análisis e investigación con base en registros y declaraciones de la época referentes al tema de la brujería. Al terminar The Witch, aparece el siguiente texto. Esta película se basó en muchas leyendas, cuentos y relatos escritos de brujería histórica, incluyendo diarios y documentos de juzgados. Gran parte del diálogo proviene directamente de esas fuentes. En la obra de Murray hay varios aspectos sobre las brujas que podemos ver en The Witch. Por ejemplo, el familiar augur o el espíritu familiar. Es un ente mágico que toma la forma de animales, como puede ser un perro, un cuervo o un gato que acompañan a las brujas. En la película de Eggers tenemos algunos vistazos de animales que pueden ser augures o incluso transformaciones de las mismas brujas. Los diálogos en The Witch son bastante acertados en cuanto a la forma de expresarse de los personajes y el tipo de pensamiento de esos años que fueron basados en testimonios y escritos reales de la época. El personaje de Thomasine se nos muestra como la primera en rechazar con el pensamiento todos sus deberes religiosos y a la vez pide a Dios que la regrese al camino de la luz. Caleb también cuestiona las enseñanzas de su padre, después de que su hermano menor Samuel desaparece. Siendo solo un bebé, se pregunta si también era un pecador. La historia, los diálogos y temas religiosos son usados de una forma muy inteligente por parte de Eggers, ya que la película aborda el mito o cuento folclórico desde el género de terror, logrando como resultado una mezcla perfectamente equilibrada entre realidad y ficción. Adaptación del mito. Si hablamos sobre adaptar cuentos o historias enfocados en su mayoría a la fantasía y el terror, tenemos que hablar entonces del expresionismo alemán, en donde surgen por primera vez películas que presentan algunos de los elementos característicos de la corriente expresionista, enfocándose en leyendas y temas fantásticos. La corriente del expresionismo surge a principios del siglo XX en Alemania. Defiende la libertad individual y abre las puertas al mundo interior del alma humana, tratando temas como el sexo, la perversión, o lo fantástico y demoníaco. A continuación cito una frase de Edvard Munch, pintor del grito y exponente del expresionismo en la pintura. La forma en que uno ve depende también de un estado emocional de la mente. Esta es la razón por la que un motivo puede ser visto de muchas maneras, y esto es lo que hace que el arte sea tan interesante. Por lo tanto, el expresionismo hace una dupla perfecta en el cine de terror, en donde criaturas fantásticos, monstruos, demonios o el lado perverso de la humanidad pueden protagonizar historias que no necesariamente deben terminar con un final feliz. Las características del expresionismo alemán en el cine son: predominan los temas fantásticos y relacionados con la crueldad humana, con personajes visionarios o que viven de espaldas a la sociedad. Iluminación y contraste. Encontramos grandes contrastes lumínicos con zonas muy oscuras y zonas muy claras. Decorados. Inspirados en la escenografía de teatro, se utilizan decorados pintados a mano, tratando de reflejar espacios irreales y deformados, creando atmósferas macabras, siniestras y asfixiantes. Maquillaje. Los actores lucen un maquillaje exagerado que acentúa con dureza la expresión facial y los rasgos de su personalidad. En las obras de Robert Eggers vamos a poder encontrar ciertas influencias del expresionismo alemán, como la adaptación de leyendas, mitos o historias fantásticas. El uso del contraste entre luz y sombra es un recurso que también veremos en sus películas. Quiero finalizar mencionando dos citas del libro Cine fantástico y de terror alemán, del historiador de cine Thomas Elsässer. La fantasía y el terror evocan sensaciones o sentimientos que fomentan la imaginación. De este modo, son necesarios para la salud del alma. El cine mezcla fantasía y realidad.
Estas dos frases me parecen muy certeras. Como hemos visto a lo largo de este análisis, en The Witch se abordan perfectamente, en donde no solo vemos esta entidad fantástica y mágica de la bruja o el diablo, también vemos el terror y el miedo de los personajes en cuestión de fe, viviendo una vida bajo el yugo religioso, y que por su mera existencia son pecadores y les espera llegar al infierno tras su muerte. Cuestiones muy poderosas de la realidad de esa época. De esta forma finaliza mi análisis, agradezco mucho su atención y sigamos viendo cine.